Hola, ¿qué tal estás? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Las Mañanas del Copywriter, un poco más tarde de lo normal, pero hoy era sábado, ayer fui a tomar unas cervezas y la verdad es que me he levantado un poco tarde, entonces nada, hemos aprovechado la mañana para dormir y ya estaba currando y he dicho, oye, ayer no hubo episodio, hoy tiene que haber sí o sí, que ya sabes que los viernes a veces no hay, pero los sábados tiene que haber sí o sí, ¿no? Así que vamos con este nuevo capítulo, con este nuevo escenario, un poquito unas horas más intempestivas para nosotros, para hablar de todo lo que hay detrás del mundo del... Pues no estoy bien cuadrado. Para hablar de todo lo que hay detrás del mundo del copywriting, pero sobre todo para tocar un tema de más de sábado, ¿no? Un poco más abierto, que es el tema de las recomendaciones. Y es que lo que hoy quiero hacer es darte un paseo por la serie de podcasts que yo suelo escuchar para recomendarte los que sigo, los que escucho un poquito y que luego me dejes todo abajo también si quieres, pues todas tus recomendaciones, etcétera, ¿vale? Sí, esto puede ser un poco episodio no preparado y tal para sacarlo, pero bueno, es así. Es que además ayer, siendo viernes por la tarde, mi idea era trabajar, preparar este episodio bien, pero me llamó un amigo, nos fuimos a tomar algo y bueno, pues se me fue un poco de las manos el día, la tarde, que también está bien de tanto en tanto, y no preparé bien el episodio, así que quería traerlo aquí hoy contigo para que lo veamos juntos, trabajemos juntos, etcétera y etcétera, ¿vale? Y veamos un poquito qué tenemos. Así que con todo ello y con todo esto lo que voy a hacer es compartirte pantalla y que los vayamos viendo juntos, porque creo que aquí hay bastantes cositas que podemos ver, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero que quiero que sepas es que, voy a ponerme la cámara aquí para taparte el mínimo posible, la herramienta que yo utilizo para escuchar podcast es Pocket Cast. He estado durante mucho tiempo utilizando Spotify, fue la que más utilicé, luego estuve ya debatiéndome entre Pocket Cast y Overcast, que son como las dos principales que existen hoy en día para si quieres un poquito más de funcionalidades, ¿no? Y en mi caso utilizo Pocket Cast, que me cuesta unos 10 o 11 euros al año, y la verdad es que para mí es una auténtica maravilla. O sea, tiene cosas como que te quita los silencios de los episodios, te aumenta el volumen si es necesario, aprende a quitarte las intros, evidentemente acelera también los episodios, tiene muchas cosas y es un podcatcher, como se suele llamar, que a mí personalmente me gusta mucho. Me gustaría que me dijeras también abajo desde dónde me escuchas tú, ¿vale? Porque siempre eso está guay. Lo que voy a hacer es ampliar la pantalla para que puedas ver un poquito más y al final lo que vamos a hacer es ir prácticamente uno a uno viéndolos tranquilamente para sacarle partido. Voy a ponerme la cabeza aquí, insisto, para no... Uy, la estoy liando. Para no... A ver, para no taparte demasiado, ¿vale? Y ahí lo tenemos, ¿vale? Al final la idea de este episodio es un episodio de recomendaciones y que dejes tú también abajo las tuyas. Y yo creo que un poquito aprovechar ahora que estamos ya acabando los meses de verano para esto, está genial. Y además empezamos ya con esa tendencia que te dije que habría en septiembre, de que sábados y domingos, además del episodio mañanero que no lo hemos tenido, tendremos otro episodio, pues evaluando funnels, analizando cuestiones que yo creo que pueden ser realmente interesantes y que serán contenido para aquí, para Twitch, y luego si eso lo reconvertiremos en vídeo en YouTube o lo que sea. Pero bueno, hoy tenemos un episodio de podcast para recomendar otros podcasts. Y para que te hagas una idea, mi ámbito de escucha de podcast suele ser podcast relacionadas con negocios en todos sus ámbitos y podcast copy, marketing, ventas, inversión, etcétera. Y luego tengo pues dos pasiones muy grandes, que es la tecnología, que es una cosa que me apasiona, como verás por aquí, y también me gusta mucho, 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 mucho todo lo relacionado con la literatura, ¿vale? Leo mucho, me gusta escribir también mis historias, así que bueno, tiene un poquito que ver todo. Y lo que hoy tenemos es pues este pequeño recorrido por estos episodios para que lo puedas ver por aquí. El primero que sale por aquí están ordenados por los últimos episodios que se han lanzado, ¿vale? Así que no tiene ningún orden particular. Pero el primero que vemos es el podcast del Camionero Geek. Bueno, el Camionero Geek es un podcast que tampoco lo escucho mucho, pero que me parece que está interesante, ¿vale? Yo lo conocí hace mucho tiempo en un canal de YouTube que tiene. La verdad es que el canal de YouTube hace mucho que no lo veo y el podcast tampoco lo escucho mucho, pero sí que me gusta mucho y es una de mis épocas donde estaba hiper obsesionado con la tecnología, pues que yo le sacaba mucho, mucho partido, ¿vale? Y bueno, pues es un tío que me parece muy honesto, una muy buena persona que comparte sus experiencias como experto en tecnología, ¿vale? Además, se llama el Camionero Geek porque durante mucho tiempo también he trabajado como camionero y yo creo que además es una cosa súper interesante que ver. Te lo recomiendo mucho, mucho, mucho para que lo veas. Si te gusta este episodio, por cierto, mañana podemos hacer uno de recomendaciones de canales de YouTube que sigo y otro en el futuro podemos hacerlo en newsletter. ¿Qué pasa? Que newsletter es más rollo porque no sé a cuántas newsletters estoy suscrito ahora mismo, ¿no? Entonces es como que van llegando y las voy leyendo y ya está. Pero bueno, el Camionero Geek por aquí. Nada, mañana hacemos el de YouTube, me parece correcto. YouTube hay muchos más canales suscritos. Hacemos una recomendación y te digo lo que veo de verdad y lo que no, porque YouTube, tengo que admitir... Mañana vamos a hacer YouTube y otro haremos de Twitch. YouTube tengo que admitirte que lo consumo mucho, mucho, mucho menos de lo que puedo consumir los podcasts, ¿vale? Esta herramienta, por ejemplo, a mí me echa humo todos los días.
Otro podcast súper interesante, Isena Code Live, ¿vale? Isena Code es un podcast de tecnología en el que hace muchos años yo formé parte, yo fui parte de este equipo durante un tiempo y todos los miércoles o jueves, no me acuerdo qué era, hacíamos episodios, ¿vale? Ahora lo hacen los viernes, creo. Pero bueno, que en esa época se hacían en Spreaker y tal, y ahora se publican directamente en Twitch, si no me equivoco. Y la cuestión básicamente es que es un grupo de amigos que se une para hablar de tecnología y para comentar las novedades y tal. Está muy centrado en Apple, porque al final es la herramienta favorita de la mayor parte de las personas que están por ahí, pero a mí por lo menos me parece de lo mejor que hay en el mundo del copywriting, de la tecnología. Lo disfruto muchísimo. Creo que hay podcasts que son un poco más serios, a lo mejor son incluso más rigurosos, pero para mí este es el que más disfruto. Entre otras cosas porque les tengo especial cariño a muchas de las personas que hablan, porque yo estuve ahí un tiempo y ahora hay mucha gente de la que yo estaba que ya no está, y alguno que se mantiene, pero bueno, que me gusta mucho cómo se van reinventando, cómo van comentándolo, ¿no? Y bueno, pues tiene aquí sus episodios en directo, ¿no? De el iPhone, lo ves, casi todo es Apple si te das cuenta. Pero bueno, tiene aquí muchas cosas que yo creo que merece la pena. Es más o menos un episodio semanal, hay veces que fallan, pero bueno, en general es un episodio semanal siempre, y te aseguro que merece muchísimo la pena. Yo los disfruto un montón. De hecho, esta mañana me he escuchado el del iPhone 14 el día 7 de septiembre, que yo no creo que sea un iPhone que me compre, yo tengo el iPhone 11 Pro aquí, y por ahora yo creo que aguanta bastante más. Pero bueno, para mí un mínimo criterio para cambiar de iPhone ahora mismo es que le metan el puñetero tipo C. De hecho, es que no entiendo por qué tengo aquí un iPad con tipo C. Luego el MacBook de mi chica va con tipo C, luego esto va con Lightning, el otro va con no sé qué, me parece absurdo. Entonces hasta que no cambie yo no creo que pase un dispositivo a otro, la verdad. Y eso es un poquito, de hecho, me he tenido que comprar un cargador ahora del Kindle, porque el Kindle va con micro USB y he pensado, tío, qué absurdo es tener tantos cables, de verdad, podría tener uno y al final me tengo que ir de vacaciones con 800 cosas distintas. Pero bueno, ahí lo tenemos. Más podcast. Bueno, este es el de Juan Ramón Rayo, que es básicamente un experto en economía y analiza la situación actual en plan desde el punto de vista, ¿no? Mira, aquí desde el último episodio, el PP un partido antiautónomos, por ejemplo. Y nada, pues todo lo que tiene que ver con evolución de cuotas, con la situación actual, etcétera, normalmente lo escucho de él. No es que escuche mucho más relacionado con economía y actualidad, sí que escucho más de inversión, pero con el tema económico es una persona con la que me acuerdo hace muchos años, cuando yo estaba en la universidad y empecé a interesarme por el mundo de la política, etcétera. Claro, yo estudié Derecho, o sea, había como mucho ámbito, ¿no? Ahora ya paso completamente, pero en esa época, que además estaba creciendo el fenómeno Ciudadanos, el fenómeno Podemos, estaba como... Fue el momento en el que yo creo que la política en España ganó como enteros, ¿no? Como enteros en interés, no sé si en calidad. Y bueno, pues lo descubrí que participaba muchas veces en la Sexta Noche, que yo era un friki de la Sexta Noche y me veía las repeticiones el domingo. Y bueno, pues que me cae bien, básicamente, y ahí lo tenemos, ¿vale? Tenemos también por aquí el podcast de Pau Ninja. Este es muy chulo, es un podcast muy variado y, como él dice, para multipotenciales, personas que tienen diferentes intereses, ¿vale? Entonces, bueno, lo que hace es analizar desde un punto de vista psicológico diferentes aspectos de la vida. Él dice que es un podcast para ninjas, ¿no? Pues personas que hacen muchas cosas. Y tienes desde productividad a meditación, a pornografía, por ejemplo, yo que sé, tiene a venta, tienes un montón de cosas que puedes por aquí analizar y ver, para que lo tengas. Expreso con Víctor. Este es un podcast que antes escuchaba mucho y ahora cada vez escucho menos. Pero básicamente es Víctor Abarca, que es uno de los principales referentes en el mundo de la tecnología en YouTube y en diferentes plataformas, ¿vale? Pero lo que hace es compartir cada día un episodio, o casi todos los días un episodio, analizando en pocos minutos las últimas novedades y las últimas cuestiones que han habido en el mundo de la tecnología, ¿no? Bueno, pues si te gusta todo esto, la verdad es que está bastante interesante. Tiene otro que es Café con Víctor, que es un podcast, que ahora llegaremos, que es un podcast más largo, donde reflexiona mal. A mí este está guay, muchas veces cuando hago deporte o salgo a correr o lo que sea, me lo llevo pues para que me acompañe un poquitín y listo. Y aquí tenemos el de Topes de Gama, que es parecido al de Víctor, solo que desde el punto de vista de otras personas, ¿no? Esto fue un proyecto que empezaron Jaume de la OZ y Carlos Santaengracia, ahora ya se han ido pues desgranando cada vez más y tienen un montón de proyectos y han hecho una evolución de este proyecto increíble. O sea, tienen muchísimas cosas. Y bueno, cada vez pues tenemos a diferentes personas hablando, etcétera. No es un podcast que ahora mismo esté escuchando mucho porque más o menos con Isena Code y Víctor Abarca y otro que te enseñaré después, más o menos ya cumplo lo que yo necesito, pero ahí lo tienes, ¿vale? Marketing School es un podcast de Eric Xu y Neil Patel, no sé cómo se dice bien, que bueno, básicamente son dos referentes en el mundo del marketing y que te cuentan un poco sus experiencias, te dan consejos, te dan prácticas, etcétera. A mí me gusta mucho que son pildoritas muy pequeñas
y se escuchan muy bien, ¿no? Para mí es un tipo de podcast en el que yo me inspiré para hacer el mío también. Cositas concretas y directas. Es un podcast prácticamente diario. Algún día fallan, pero bueno, en principio están todos los días lanzando sus episodios, como puedes ver por aquí. Y personalmente a mí me gusta mucho y merece mucho la pena, desde mi punto de vista. A lo mejor a ti te gusta más o te gusta menos, pero muy interesante. Eso sí, tienes que saber inglés, ¿vale? O Mix.io, son 15 minutos de actualidad del mundo de la tecnología, ¿vale? Es muy parecido al de Víctor Abarca, solo que este es de Alex Barredo. Y bueno, pues cada día 15 minutillos te dedican a repasar un poquito la tecnología y la evolución de la tecnología en el mundo. A mí personalmente me gusta mucho, creo que además hay bastante contraste con la manera en la que lo hacen los dos. Y bueno, pues ahí lo tenemos, ¿vale? También tenemos el podcast de HubSpot, que es mi primer millón, que es de Sam Parr, Sam Puri y de Hustle, ¿vale? Que básicamente son pues personas que hablan de cómo han conseguido su primer millón. Un poco la idea es llevarte a conseguir eso, ¿vale? En negocios. Y muy chulo. Como siempre, tienes que estar en inglés. Hay episodios normalmente bastante más largos, 1 hora de media. Hay alguno más corto, ¿no? Pero en principio tal. Y tienen un episodio pues prácticamente cada 2-3 días. Aquí dice, por ejemplo, de hecho la plataforma te lo cataloga como que es un podcast diario, ¿vale? Ahí lo tienes. Bueno, aquí tienes el mejor episodio el mejor podcast del mundo, que es el de Copimelo, ¿vale? Que de hecho hoy no ha salido episodio, lo pondré esta tarde porque no lo llegué a programar bien, ¿vale? Y bueno, Copimelo es el mejor podcast evidentemente del mundo. Y es un podcast en el que hablamos de negocio y de venta y de copywriting, ¿vale? De estrategias persuasivas. Tenemos un episodio todos los días, a veces 2 incluso, porque cuando hacemos estos mañanas del copywriter, luego se resuben también a formato directo, porque yo creo que es un formato que puede... Que pega mucho también en podcasting y que además tiene mucho, mucho tirón. Y bueno, pues tenemos episodios de 5 minutos, 10 minutos, 20 y pico minutos. Y la verdad es que a partir de septiembre volveremos a los formatos de 10-15 minutos por episodio, ¿vale? Para que tengamos un poquito más de chicha. Y los mañanas del copywriter, si no pasa nada, a partir de septiembre volveremos también a episodios de 45 minutos, 1 hora, ¿vale? Para darle mucha caña por aquí. Y bueno, esto no sé por qué se me ha quedado así. Pero bueno, aquí lo tenemos y yo creo que está quedando bastante guay, la verdad. Si lo quieres escuchar, pues bueno, aquí lo tienes, ¿vale? Seguimos. ¿Qué tenemos por aquí? Marketing Online. Bueno, podcast de Joan Boluda, para mí referencia al mundo del podcasting. Hace años lo escuchaba a diario, hoy ya no lo escucho tanto. No por nada, sino porque el rollo diario ahora a veces para seguirlo se me hace más complicado, ¿vale? Pero para mí es una inspiración, es una de las personas que ha cambiado este mundo, un referente y sobre todo uno de los culpables de que yo esté aquí también dándote la tabarra constantemente, ¿vale? Podcast de lunes a viernes. Y nada, pues eso, de lunes a viernes tienes aquí episodios para poder verlo, ¿vale? Son formatos muy parecidos semanalmente, tienes un episodio de un caso de éxito, uno de preguntas, uno de una herramienta, etcétera, pero bueno, sí, yo creo que aguanta mucho el paso del tiempo y para mí Joan es referente total. El Mentor 360 es un podcast de Luis Ramos, ¿vale? Que es un podcast diario también, en el que básicamente va compartiendo cada día un episodio que habla de todo lo relacionado con tu vida personal y profesional, pero enfocada a negocios. Es decir, es un podcast que está muy enfocado a cómo transformarte de manera holística para... me encanta esa palabra, holística, para dar lo mejor de ti. Además, Luis Ramos tiene otro podcast que lo veréis por ahí, que es el de libros para emprendedores, que no sé si lo estoy siguiendo ahora mismo, pero de vez en cuando lo escucho también. Quiero ser rico es el podcast de Jesús... no me acuerdo el nombre, pero bueno, es un podcast de una persona que te quiere hablar de cómo es semanal, ¿vale? Y te quiere hablar de cómo afrontar y cómo realizar inversiones, etcétera, para poder hacerlo bien. Me gusta mucho, creo que es una persona que además lo hace con mucha cabeza de manera muy racional y me gusta. Lo que no me gusta mucho es el logo, si te soy sincero. Pero quitando eso, la verdad es que me gusta mucho, mucho, mucho. Bueno, tenemos más podcasts por aquí. Loop Infinito es el podcast de Apple Esfera, que es un podcast, un medio afín a Apple, ¿vale? Y básicamente todos los días nos traen un episodio comentándonos la actualidad y todo lo último de lo que es el mundo apeliano, por decirlo así. Así que bueno, aquí lo tienes para poder disfrutarlo. La verdad es que me gusta mucho. Como ves, soy muy friki de la tecnología. Voy a darle un vasito, al agua y seguimos. No te olvides de luego dejarme por ahí abajo tus podcasts favoritos, ¿vale? Que seguro que podemos escuchar cosas. Bueno, este es el podcast de Apelianos, una serie de episodios que son prácticamente diarios, 2 o 3 episodios a la semana, en el que se junta un grupo de personas que le gusta mucho la tecnología y charlan tranquilamente sobre ello. Pues oye, súper interesante. Para los que somos frikis de la tecnología, pues es muy, 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 pero que muy interesante, ¿vale? A mí me gusta mucho escucharlo. Vale.
¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, el podcast de Finet, que ya sabes que Finet es una app relacionada con las finanzas personales y tiene un episodio en el que nos hablan un poquitín de todo ello, ¿vale? Y van trayendo además a expertos y referentes en los temas para compartir su punto de vista. A mí personalmente me gusta, creo que van trayendo, es un episodio más o menos semanal, mira, así cada 7 días, y merece mucho la pena, de verdad. Psicología en el desnudo, que es de Marina Mammoliti, lo he escuchado muy poco todavía, pero bueno, todo lo que tiene que ver con psicología a mí me gusta, en primer lugar porque creo que es un tema del que todos deberíamos de saber más, y en segundo porque a nivel de venta me parece muy interesante entender mucho más para poder hacer un mejor trabajo, básicamente, y la tienes. TED en español no tiene mucho más, pero son las charlas TED que se comunican en español, pues te las suben a un podcast. Punto pelota, ¿vale? No tiene más. Juan Aro. Juan Aro es un inversor experto, especializado en diferentes temas. Uno de los, por ejemplo, los que toca es lo diré bien, la inversión inmobiliaria y otros tipos de inversiones, ¿vale? Y bueno, pues aquí te habla de diferentes estrategias de inversión, etcétera, para poder aplicarlas. Como Juan Aro ha sido cliente también un tiempo, pues bueno, aquí le tengo yo para seguirle la pista y porque además me gusta mucho, mucho, mucho todo lo que comente. Creo que es un crack, creo que es un genio que una hora hablando con él, escuchándole hablar, vale muchísimo. Kenso es un podcast de productividad, de eficiencia, pero sobre todo enfocado no a hacer más, sino a vivir mejor. Y bueno, pues aquí lo tienes un poquito, ¿no? Que tengamos muy, muy claro el hecho de que, bueno, pues diferentes cosas para vivir una vida más fácil, más efectiva, más divertida, más eficiente. Ahí la tienes. GTD, Getting Things Done, es un podcast que va sobre esta metodología, ¿vale? De hecho, es de la propia metodología. Y básicamente es productividad, cómo terminar las cosas. Tal cual, lo hacen varias personas y a mí personalmente me gusta mucho. Es en inglés, ¿vale? Así que eso lo tienes que tener en cuenta, pero lo tienes por aquí. ¿Qué más tenemos? Bueno, el podcast de Javi Pastor, que ya sabes que es el gran referente probablemente del copywriting en España, y a mí el podcast me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Lo voy escuchando un montón. Y bueno, pues ahora están ahí. Mira, este dura solo un minuto. No sé si le ha pasado algo. Pero bueno, lo intento escuchar con bastante frecuencia. De hecho, para mí, él es una de las personas que me inspiró a abrir también lo mío, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí lo tenemos. El tío a mí me parece un crack. Y que hace cosas muy, muy chulas y que durante los últimos años ha puesto mucho las pilas con el podcast y se nota mucho en lo que comparte. Bueno, Behind the Number es un podcast que habla de lo que hay detrás de muchos negocios, ¿vale? De los números, de las estrategias, de las ventas, de las decisiones que se toman con un punto de vista de business, ¿no? Entonces, pues te lo dejo por aquí porque te puede gustar, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Lejano Oeste es un podcast de Adrián Díaz súper interesante que habla de cómo hacer negocios en zonas asiáticas, oportunidades de negocio en China, Japón, etcétera. Súper, súper interesante si te gusta todo este mundo o si simplemente te quieres abrir un poquito la vista para poder entenderle. Psicorrebeldes es un poquito también temas de psicología, este lo he escuchado bastante menos, pero lo que he escuchado me gusta mucho, de Alejandro Vera. Bueno, Campamento Web, creo que este es uno de los podcasts referencias y que Emilio García es un crack del podcasting y básicamente todas las semanas te trae un podcast en el que te habla te iba a decir sobre todo de SEO y marketing, pero al final te habla mucho de negocio, de cómo hacer negocio a partir de todo esto, ¿no? Te lo recomiendo mucho, mucho, mucho. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, Literatura Juvenil para Escritores, que es el podcast de mi novia, básicamente. A ver, hola, buenas tardes, hola, buenas, Priscila, ¿qué tal estás? Y básicamente te habla de cómo hacer, o sea, son podcasts para ganarte la vida escribiendo, no copies, sino libros de ficción y tal. Pues bueno, tiene un podcast, creo que son 2 o 3 episodios a la semana, ¿no? Y para mí me parece que es súper interesante, lo escucho mucho. Y nada, ¿cómo no te lo voy a recomendar, no? Bueno, Estirando el Chicle es un podcast de entrevistas que seguramente lo conocerás porque estas semanas han tenido bastante polémica. Y bueno, pues 2 humoristas que se juntan para hablar de diferentes temas y a mí personalmente me gusta mucho, mucho, mucho. Este episodio de aquí ha sido el podcast de la Discordia, el último que han publicado de la 4ª temporada, porque invitar a una persona que se ve que, bueno, diferentes cosas, tampoco voy a meter aquí. Yo solo voy a hacer la reflexión de que unas personas que llevan haciendo 4 años un trabajo excepcional, se les han tirado al cuello después de cometer un error, se supone. Eso ya a la vista de cada uno, ¿no? Y bueno, pues que igual nos deberíamos plantear cuándo atacamos al cuello a las personas. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, no es tan importante, también es un podcast de mi pareja con otra amiga suya que es psicóloga y que básicamente reflexionan sobre diferentes ideas relacionadas con cosas a las que les damos mucha importancia y en realidad puede que no sean tan importantes. Mira, acaban de cumplir un añito, ahora en agosto prácticamente, y oye, súper, súper interesante. A mí me gusta mucho, lo disfruto un montón, te lo recomiendo por aquí. ¿Qué más tenemos? Bueno, La Escóbula de la Bruja es un podcast de Podium Premium, que básicamente hacen como un poquito de viajes entre historia, mitología, leyendas, súper interesante, la verdad, me gusta mucho.
¿Qué más tenemos por aquí que te pueda recomendar? A ver. Bueno, Borja Girón hace 800 podcasts, el deseo para Google es uno, y yo te lo recomiendo por aquí. Value Investing es un podcast sobre inversión de dos personas que se encargan de esto y que a mí personalmente me gusta mucho cómo lo... Uy, no sé qué he tocado. Me gusta mucho cómo lo... No sé qué he hecho. Me he ido a la parte de descubrir, perdón. Me gusta mucho cómo plantean todo el tema de la inversión, de las decisiones que toman, etcétera, y creo que merece la pena escucharlo si te gusta. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, Emilcar Daily es un podcast sobre tecnología en el que cada día tenemos un episodio, aunque ahora en verano se lo ha dado un poquito de vacaciones, en el que nos cuenta un poquito sobre la compañía, sobre la evolución de la tecnología, la que usa esta tecnología, pero basada más en su uso en el día a día y sus experiencias. A mí me gusta mucho. Este podcast me encanta, un libro, una hora, es un podcast de la cadena SER, que si lo quieres escuchar en directo se emite a las 5 de la mañana los domingos, y en el que básicamente cada día se lo dedican a un día a la semana se lo dedican a un libro clásico, a profundizar en él. A mí me gusta bastante, la verdad, creo que es una manera de conocer clásicos súper chula. Mecenas FM, un podcast de Joan Boluda de Valentía Concha, que básicamente lo que hacen es hablar de crowdfunding y mecenazgo. A mí me gusta también mucho, porque creo que es una fórmula de financiación muy interesante que ha llegado para quedarse y que está haciendo cosas realmente chulas. Y bueno, pues ahí lo tenemos para darle caña, la verdad. Te recomiendo que le eches un vistazo porque creo que te va a gustar. Yo descubrí el crowdfunding porque mi chica y yo hicimos en su día, hace ya muchos años, antes de la pandemia, o sea, 2018 debió ser esto, una campaña de crowdfunding para sacar uno de sus libros y me encargué yo de la estrategia digital en su época y lo reventamos en 24 horas. Y fue gracias a muchos de los consejos que escuchamos de estos dos que pudimos aplicarlos, la verdad. Y fue muy bien. No sé si la campaña seguirá por ahí abierta. ¿Cómo se puede? Era en Berkami y era Entre Vidas. No sé si esto seguirá activo, pero mira, aquí está. Era este y en 24 horas le metimos más de 2.100 euros que necesitábamos, ¿no? Entonces estaba súper, súper chulo. Me gustó muchísimo este proyecto. Creo que fue como el clic que yo necesité para ya dedicarme al mundo del copywriting en total. Aquí estoy yo. Con muchos años menos, en realidad. De hecho, estos Twitter yo creo que son de los antiguos y que ya no existen. Son los antiguos y ya esto ya no va para ninguna parte. Era cuando tenía todo lo literario. Seguimos hacia adelante. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, así lo hacemos. Joan Boluda y Alex Martínez Vidal. Sobre todo lo que hay detrás de sus negocios. Personalmente a mí me gustan mucho. Sí que creo que durante los últimos años han perdido un poco el fin que tenían, que en el intento constante de combinarlo con el podcast premium que tienen han dado un poco bandazos, pero a mí me sigue gustando mucho y lo sigo disfrutando. Durante un tiempo fue el típico podcast que esperaba todos los viernes para escuchar porque me hacían muchísima compañía y me enseñaban un montón. BVA Aprendemos Juntos 2030 es un podcast en el que van trayendo un invitado para hablar de un tema concreto, ¿vale? Y tenemos de todo tipo. Si te apetece escuchar cosas que no tengan nada que ver con nada particular, pero que sean interesantes, a mí me gusta muchísimo. Club 113 es un podcast de Team Heretics, que es un equipo de eSports, ¿vale? Y básicamente tienen una serie de influencers trayendo a gente a la que entrevistar. A mí, por el tema de los influencers, no son las típicas personas a las que yo sigo, pero sí que traen gente muy interesante. David Bisbal, a Pedrerol, también estaba por ahí Maldini, vi que traían también a mucha gente, al pequeño Nicolás, que fue como yo los descubrí. A mí me pareció bastante interesante y oye, no es un podcast que vaya a escucharme todos los episodios, pero sí que es un podcast que de vez en cuando me lo pongo para hacer deporte, para desconectar, para dormir, realmente interesante. ¿Qué más tenemos por aquí? Vale, Aprendiendo GTD es un podcast de productividad también. Mi año favorito, si te apetece reírte, está interesante porque es un podcast de Dani Rovira y Arturo González Campos, que son dos cómicos que traen a gente y le preguntan por cuál es su año favorito y hablan de todo lo que sucedió en ese año, con gente muy interesante. A mí la verdad es que me gusta bastante. Javier Coronas, David Serrano, Alex O'Dougherty, que nunca sé cómo se pronuncia el apellido, Cristina Peña. El otro día escuché uno que tenían con Michelle Jenner, por ejemplo, Ismael Serrano. Bueno, pues tienen diferentes años y hablan de cada uno de esos años. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, No es asunto vuestro, también es muy interesante, que además yo estoy pagando el podcast premium que tienen, y básicamente lo que sucede es que es un podcast en el cual hablan de, o sea, lo han transformado en un episodio semanal como si fuera un mastermind con invitados en el que hablan de lo que hay detrás de sus negocios. Son 7-8 invitados y los van rotando y hablan de todo lo que hay detrás. Si te gusta el tema de negocios te gustará.
Aquí hay Dragones y Todopoderosos son un podcast de los mismos, de Arturo González Campos, Javier Cansado, Rodrigo Cortés y Juan Gómez Jurado, y mientras que Todopoderoso es más de cultura del cine, de literatura, etcétera. Aquí hay Dragones un poco mix, pero son dos tipos de episodios que la verdad es que si te gusta lo friki, lo vas a disfrutar un montón. Y además es que se escuchan muy, muy, muy bien. Tenemos Hola SEO, que me gusta mucho, que es de Guillermo Gascón, en el que básicamente nos hablan de SEO. Evidentemente es un programa semanal, ahora están de vacaciones de verano y espero que vuelvan. Pero a mí la verdad es que me ha gustado mucho. ¿Qué más tenemos por aquí? Heavy Mental es otro de esos programas que merece la pena escuchar, que se han juntado 4 tíos que están bastante bien o mal de la cabeza, no lo sé, y debaten de cuestiones relacionados con la actualidad, con los negocios, de filosofía, de emprendimiento. Un caos, pero me gusta mucho. Para que veas, echan en una deshonra para la tauromaquia, pues ahí lo tienes, ¿no? Ahora están en un descanso veraniego, entonces bueno, pues ahí lo tenemos, ¿no? ¿Qué dicen de Jaime Rodríguez de Santiago? También es uno de esos podcasts que a mí me encanta, que me vuelve loco, y básicamente es un tipo de episodios en los que habla un poco de desarrollo personal, ¿vale? Y bueno, pues tienen diferentes temas, diferentes cuestiones. Y nada, pues ahora están de vacaciones de verano, ¿no? Pero me gusta mucho, es un episodio semanal también. Si no has escuchado ninguno, te recomiendo que vayas casi desde el principio. Yo lo empecé a escuchar cuando todavía vivía en Madrid. Y bueno, pues me sigue pegando por ahí, ¿no? Territorio Revival es un podcast de Rotor Media, que es una productora de podcast, en el que básicamente son millennials hablando de cosas de su infancia, ¿vale? Y nada, entonces a mí me gusta mucho porque van trayendo un invitado y hablan de ese tema. Hay otro de Harry Potter, uno de Disney, uno de no sé qué. Si te pones nostálgico de vez en cuando, merece la pena. Para mí es la definición de podcast navideño, de podcast que te pondrías en Navidad para recordar buenos momentos con gente, ¿vale? Tenemos Writing Pod, que es un podcast de Ricardo Botín, un crack también del copy, que habla, bueno, pues de copy y de redacción. Ahora también está un poco en un descanso. Desde junio no sube nada, pero bueno, tiene cosas bastante chulas. El que te decía de Café con Víctor, mira, este podcast también está muy chulo. 30 teclas por hora es un podcast que fundé yo en su día hace muchos, muchos años y que ahora siguen con unos compañeros con los que lo fundé. Y es un podcast relacionado con la escritura, pero escritura de ficción. Y cómo ganarte la vida con todo eso, cómo escribir mejor, etcétera. A mí me gusta mucho. Sí que es cierto que ahora últimamente no están tan finos como deberían de estar. De hecho, no sé si han anunciado en algún momento que ya no siguen o lo que sea. A ver, 30 teclas por hora. Pero es un podcast que a mí me gusta mucho, mucho, mucho. Ahora tienen nuevos colaboradores y tal. Desde agosto no comparten nada, ¿vale? Pero entiendo que están en un descanso veraniego. Pero vamos, que está realmente interesante, de verdad. Creo que merece mucho, mucho la pena escucharlo, de verdad. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, tenemos a Maider Tomasena, que ya sabéis quién es, otra experta de copyright con un podcast muy chulo también. Y mira, te voy a presentar el que probablemente ahora sea mi podcast favorito, que es En Crisis, de Xavi Robles y Pedro Ample, que son dos cracks que hablan son dos emprendedores muy potentes, ¿vale? Que hablan sobre pues, sus peripecias, pero sobre todo con todo lo que hay detrás. De hecho, si te das cuenta, estaba escuchando uno de sus episodios, ¿vale? De lesiones y recuperaciones. Y me gustan muchísimo. Ahora están de descanso veraniego. Van a volver, se supone que van a volver. Y la verdad es que me gusta muchísimo. Lo disfruto un montón porque es la cara más humana del emprendimiento que he visto en mucho tiempo. Y creo que necesitamos programas que nos hablen de esa cara más humana. Porque si no, es que estoy cansado de robots y de superhéroes. Quiero gente que haga las cosas bien. Muy interesante. Y lo que queda poquito más, a ver, el de Rosa Morel seguramente ya lo conoces también. Y bueno, yo creo que con esto tienes bastante visto qué es lo que suelo hacer. También te quería comentar cuáles son 3 podcasts premium que pago por escuchar, que es La Manzana Mordida VIP, que es un podcast de tecnología, ¿vale? Yo en mi línea. Y bueno, pues cada semana hay un episodio en el que hablan un poquito de todo, de la actualidad de Apple, etcétera. Luego pago también por No es Asunto Vuestro, que es el que te he enseñado ahí, y por Nordicwire, que es otro episodio, otro programa que es de tecnología y que me gusta mucho escucharlo. Lo cuarto que pago, que yo lo considero un podcast, pero no es un podcast, es la membresía de Irra Bravo, ¿no? Que ahí tienen su programa semanal, por decirlo de alguna manera, en el que nos da una masterclass increíble sobre temas de ventas, etcétera. Así que nada más, espero que te haya gustado este episodio, un poco improvisado hoy, pero que no quería dejarte sin capítulo y que lo hayas disfrutado, que te haya gustado, que lo hayas aprendido, que ya viene septiembre, ya empezamos a ponernos las pilas a un nivel increíble y que nos escuchamos, nos vemos, nos queremos mucho por estos lares, ¿vale? Nos vemos en el próximo episodio. Chao, que será mañana, por cierto, que hablaremos de recomendaciones de YouTube. Muy buenas tardes, chicos.